Please reply in Spanish 7:01 a.m. Claude responded. El colágeno puede regenerarse a cualquier edad. La condición interna que nadie te explica. El colágeno puede regenerarse a cualquier edad. La condición interna que nadie te explica. La mayoría de las mujeres creen que el colágeno desaparece simplemente porque el tiempo pasa. Pero lo que observo una y otra vez en la práctica clínica es algo mucho más inquietante, algo que pocas personas se detienen a considerar. Imagina dos mujeres de la misma edad. Comen los mismos alimentos, usan los mismos productos, siguen las mismas rutinas con la misma disciplina y el mismo compromiso. Sin embargo, solo en el cuerpo de una de ellas el colágeno logra regenerarse. La diferencia no está en los años que tienen, ni en su genética, ni en el esfuerzo que hacen. La diferencia está en una condición interna oculta que casi nadie les dice que busquen. Soy médica especialista en ginecología y obstetricia, con más de 15 años de experiencia en salud hormonal femenina. Y a lo largo de este tiempo he aprendido algo que cambia completamente la manera en que entendemos el envejecimiento. El colágeno no desaparece simplemente porque envejecemos. Lo que verdaderamente impide que se regenere es algo mucho más sutil, mucho más ignorado, de lo que la mayoría de las mujeres imagina. Cuando esta condición interna está ausente, el cuerpo deja de priorizar la reparación de forma silenciosa. Y cuando eso ocurre, ninguna crema, ningún suplemento, ninguna bebida de colágeno puede hacer lo que esperamos de ellos, sin importar cuán constantes o disciplinadas seamos. Hoy quiero compartir contigo lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo. ¿Por qué el colágeno deja de responder después de cierta edad? ¿Y qué condición necesita tu organismo para que la regeneración vuelva a ser posible? Porque hay una pequeña pero poderosa verdad sobre todo esto que la mayoría de las mujeres nunca escuchan, y que puede cambiar por completo la manera en que piensas sobre tu piel, tu cuerpo y tu proceso de envejecimiento. Empecemos desde el principio. El colágeno no está controlado por tu edad. Lo primero que necesito decirte, con toda la claridad y también con toda la delicadeza que este tema merece, es que una de las creencias más arraigadas que las mujeres llevan durante décadas está equivocada. Desde las revistas hasta las consultas médicas, se nos enseña a asociar la pérdida de colágeno directamente con los cumpleaños, como si el calendario fuera el responsable de decidir cuándo la piel pierde firmeza y cuándo la reparación se detiene. Pero desde una perspectiva clínica, la edad por sí sola no es un interruptor biológico que apaga la producción de colágeno. Es solo un factor de fondo, no la fuerza controladora que la mayoría asume. En el cuerpo, el colágeno está regulado por sistemas de señalización interna que responden a condiciones, no a años vividos. Tus células no saben cuántos años tienes. Ellas responden a hormonas, señales nerviosas, flujo sanguíneo y señales metabólicas. Por eso dos mujeres de la misma edad pueden mostrar patrones completamente diferentes en cuanto a la resistencia de su piel, la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos, incluso cuando sus estilos de vida parecen notablemente similares. La diferencia radica en cómo están comunicándose sus sistemas internos, no en el número que aparece en su documento de identidad. En el centro de todo este proceso está la manera en que el sistema nervioso gobierna la reparación. El cuerpo se desplaza continuamente entre dos grandes estados fisiológicos. Uno es un estado de alerta y defensa, en el que la energía se dirige hacia la supervivencia, la vigilancia y la respuesta inmediata ante el peligro. El otro es un estado diseñado para la restauración, en el que se priorizan la digestión, la renovación celular y la reconstrucción de tejidos. La síntesis de colágeno pertenece firmemente a esta segunda categoría. Esto significa que depende de una autorización interna, no de la edad cronológica. Cuando esta distinción no se comprende, muchas mujeres creen erróneamente que han llegado a un punto sin retorno, cuando en realidad sus vías de colágeno simplemente no están recibiendo las señales necesarias para activar la reparación. Y ese malentendido lleva a una frustración muy común. Las mujeres siguen añadiendo productos y suplementos sin abordar el estado interno que realmente determina si el colágeno puede o no regenerarse y organizarse correctamente dentro de la piel. Entender que el colágeno depende de condiciones y no de la edad abre una perspectiva completamente diferente sobre el envejecimiento. Aleja la conversación de la inevitabilidad y la acerca hacia la regulación, la capacidad de respuesta y el equilibrio interno. Una vez que esta base está clara, es mucho más fácil comprender por qué el colágeno no siempre responde después de la mediana edad, incluso con las mejores intenciones,
y por qué abordar los verdaderos impulsores biológicos importa mucho más que perseguir promesas anti-envejecimiento. La única condición que el colágeno necesita para regenerarse. Para entender por qué el colágeno se regenera en algunos cuerpos y permanece stubbornly inactivo en otros, tenemos que ir más allá de los hábitos superficiales y mirar hacia adentro, hacia el entorno fisiológico en el que la reparación es permitida o silenciosamente suspendida. El colágeno no se regenera simplemente porque los materiales estén disponibles. Se regenera solo cuando el cuerpo determina que las condiciones son lo suficientemente estables como para redirigir recursos desde la protección hacia la restauración. Esta es una decisión que ocurre de forma continua y, con frecuencia, sin ninguna conciencia por nuestra parte. Desde un punto de vista médico, esta decisión está gobernada en gran medida por el equilibrio del sistema nervioso. Cuando el cuerpo está dominado por un estado de respuesta al estrés, las señales internas priorizan la alerta, la preparación muscular y el acceso rápido a energía. Hormonas como el cortisol permanecen elevadas, la circulación se redistribuye hacia los órganos vitales, y la reparación celular pasa a ser una prioridad secundaria. En este entorno, los fibroblastos, que son las células responsables de producir y organizar el colágeno, reciben señales de activación más débiles. Y esto ocurre incluso si los nutrientes, los aminoácidos y los suplementos de colágeno están presentes en cantidades adecuadas. Por el contrario, la síntesis de colágeno se vuelve posible cuando el cuerpo entra en un verdadero estado de reparación fisiológica, uno en el que el sistema nervioso se inclina hacia el descanso, la digestión y la regeneración. En este estado, la señalización hormonal cambia, el flujo sanguíneo apoya el mantenimiento de los tejidos, y las vías bioquímicas necesarias para el ensamblaje del colágeno pueden funcionar de manera eficiente y sostenida. Esto no es un concepto psicológico ni una cuestión de mentalidad. Es un proceso neuroendocrino medible que ha sido bien documentado en investigaciones sobre curación de heridas, remodelación de tejidos y fisiología del estrés. Después de la menopausia, este equilibrio regulador se vuelve más frágil. El estrógeno proporcionaba anteriormente un efecto amortiguador contra las hormonas del estrés, ayudando a mantener las señales de reparación incluso durante periodos de tensión. A medida que los niveles de estrógeno disminuyen, el cuerpo se vuelve más sensible a la entrada prolongada de estrés. Esto significa que el umbral para entrar en un estado de reparación se eleva. El colágeno no deja de regenerarse porque la piel haya envejecido más allá de su capacidad de recuperación, sino porque el interruptor interno que permite la regeneración permanece apagado durante periodos cada vez más largos. En la práctica clínica, esto explica por qué tantas mujeres sienten que el colágeno se ha vuelto irresponsivo a pesar del esfuerzo constante. El cuerpo no se niega a sanar. Simplemente permanece en un modo diseñado para la resistencia en lugar de la renovación. Una vez que se comprende esta distinción, la capacidad de respuesta del colágeno deja de parecer misteriosa o aleatoria. Se convierte en un resultado predecible de las condiciones internas, gobernado por la fisiología en lugar de la fuerza de voluntad o la edad. ¿Por qué el colágeno deja de responder después de los 50? A medida que las mujeres avanzan más allá de la mediana edad, el colágeno con frecuencia parece menos cooperativo. No porque el cuerpo haya perdido repentinamente su capacidad de repararse, sino porque el entorno interno que antes sostenía la regeneración se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. Este cambio generalmente ocurre de manera silenciosa y gradual. No hay un momento claro en que el colágeno se apague, y es por eso que muchas mujeres continúan haciendo todo correctamente mientras ven cada vez menos resultados. Desde una perspectiva clínica, este patrón refleja un cambio lento en la señalización biológica, no un fallo repentino de la piel. Después de la menopausia, la tolerancia del cuerpo al estrés sostenido cambia de manera significativa. El estrógeno desempeñaba un papel estabilizador, suavizando el impacto de las hormonas del estrés y ayudando a mantener las señales de reparación incluso durante periodos exigentes. Cuando el estrógeno disminuye, el cortisol ejerce una influencia más fuerte sobre el metabolismo de los tejidos, la regulación del flujo sanguíneo y las prioridades de reparación celular. Con el tiempo, el sistema nervioso tiende a permanecer ligeramente más alerta, incluso en reposo, creando un estado de base que favorece la resistencia por encima de la restauración. En la práctica, con frecuencia veo mujeres en sus 50s y 60s que comen bien, se mantienen hidratadas y toman suplementos de colágeno de forma constante, pero su piel muestra poca mejora. Lo que tienen en común no es falta de disciplina,
sino un cuerpo que rara vez sale de un estado de estrés de bajo grado. Los fibroblastos siguen presentes, los nutrientes siguen disponibles, la circulación es adecuada, pero la señal bioquímica para reconstruir y organizar activamente el colágeno sigue siendo débil. El sistema no está roto. Simplemente está respondiendo a las prioridades establecidas por una tensión interna prolongada. Por eso la capacidad de respuesta del colágeno puede desvanecerse gradualmente en lugar de abruptamente. El cuerpo se adapta al estrés sostenido conservando energía y limitando los procesos que no son esenciales para la supervivencia inmediata. El mantenimiento estructural de la piel requiere coordinación entre hormonas, nervios y señalización inmunológica, todo lo cual queda sutilmente atenuado bajo el estrés crónico. Cuando este patrón persiste durante años, las vías del colágeno quedan subestimuladas, lo que hace que la reparación parezca cada vez más inalcanzable a pesar del esfuerzo continuo. Si te reconoces en esta descripción, no estás sola. Muchas mujeres asumen que están haciendo algo mal cuando, en realidad, sus cuerpos están respondiendo exactamente como predice la biología. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo cuando esta condición está ausente? Una vez que el cuerpo permanece fuera de un verdadero estado de reparación durante periodos prolongados, las consecuencias para el colágeno van mucho más allá de una producción más lenta. Y es aquí donde muchas mujeres comienzan a sentir que el envejecimiento de repente se está acelerando sin una explicación clara. El problema no es solo que se esté produciendo menos colágeno nuevo, sino que el equilibrio completo entre construcción y descomposición se desplaza silenciosamente en la dirección equivocada. Cuando esto ocurre, la piel ya no simplemente envejece con el tiempo. Está perdiendo su capacidad de mantener la estructura. En un entorno fisiológico dominado por el estrés, el cuerpo reasigna los recursos de una manera muy específica. La energía se conserva para las funciones esenciales, mientras que los sistemas de mantenimiento a largo plazo reciben menos apoyo. Las fibras de colágeno que normalmente sufren una renovación constante quedan más vulnerables a la degradación, y las enzimas responsables de descomponer el colágeno antiguo o dañado se vuelven relativamente más activas. Este desequilibrio significa que incluso el colágeno existente se pierde más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlo. Al mismo tiempo, la comunicación entre los sistemas comienza a debilitarse. La reparación de la piel depende de la coordinación entre el sistema nervioso, las hormonas, la circulación y la señalización inmunológica. Cuando la condición de reparación está ausente, el flujo sanguíneo hacia la piel se vuelve menos eficiente, la entrega de oxígeno disminuye sutilmente, y las señales inflamatorias permanecen ligeramente elevadas. Ninguno de estos cambios es dramático por sí solo, pero juntos crean un entorno en el que la organización del colágeno se vuelve desordenada y la resistencia estructural se erosiona lentamente. Otra consecuencia que frecuentemente se pasa por alto es lo que podríamos llamar el fallo de absorción. Muchas mujeres continúan consumiendo nutrientes que apoyan el colágeno, pero el cuerpo tiene dificultades para llevarlos donde se necesitan. Los mecanismos de transporte se vuelven menos receptivos y los fibroblastos reciben señales incompletas o inconsistentes. El colágeno puede seguir estando presente en el torrente sanguíneo, pero sin el estado interno adecuado, no se incorpora eficazmente al marco estructural de la piel. Esta desconexión es una de las razones por las que el esfuerzo y los resultados comienzan a sentirse tan desalineados. Puedes estar haciendo todo bien en la superficie y, aún así, ver muy poco cambio. No porque tus acciones sean equivocadas, sino porque el entorno interno que permite que esas acciones surtan efecto todavía no está en su lugar. Con el tiempo, estos cambios se acumulan. La piel se vuelve más delgada. La recuperación de la sequedad o la irritación tarda más, y los pequeños factores de estrés dejan una marca más duradera. Esta progresión es gradual, lo que facilita confundirla con el envejecimiento normal, aunque en gran medida está impulsada por condiciones internas y no por un deterioro irreversible. Cuando la reparación del colágeno vuelve a ser posible. Hay un momento que muchas mujeres no reconocen al principio, porque no llega con cambios dramáticos ni con transformaciones de la noche a la mañana. En cambio, la reparación del colágeno regresa silenciosamente, a medida que el cuerpo comienza a inclinarse de nuevo hacia el equilibrio y la cooperación interna. Esta transición no se desencadena añadiendo algo nuevo, sino eliminando las barreras fisiológicas que mantenían la reparación suprimida en primer lugar. Cuando el entorno interno cambia, la capacidad de respuesta del colágeno sigue de manera natural. Desde un punto de vista biológico,
La reparación del colágeno vuelve a ser posible cuando el cuerpo entra de forma consistente en un estado que favorece la restauración en lugar de la resistencia. En este estado, las hormonas del estrés se asientan en un ritmo más saludable, la circulación se vuelve más propicia para los tejidos periféricos y la comunicación celular recupera claridad. Los fibroblastos responden no porque se les fuerce a trabajar más duro, sino porque las señales de las que dependen son finalmente coherentes y sostenidas. La reparación no necesita urgencia. Necesita estabilidad. Lo que a menudo sorprende a las mujeres es cuán sutiles pueden ser las primeras señales. Antes de que las arrugas se suavicen o la firmeza mejore visiblemente, la piel comienza a comportarse de manera diferente. La hidratación se mantiene con más facilidad, la tensión disminuye y la piel se recupera más suavemente de la exposición diaria y las irritaciones menores. Estos cambios no son trucos cosméticos. Reflejan un cambio en el comportamiento del tejido que señala que la remodelación del colágeno ha vuelto a comenzar bajo la superficie. Clínicamente, aquí es donde la paciencia se vuelve importante. La reparación del colágeno sigue un cronograma más lento y deliberado que la descomposición, especialmente después de la mediana edad. Una vez que se restaura el modo de reparación, el cuerpo prioriza la organización y el refuerzo por encima de la velocidad. Las fibras de colágeno se depositan con más cuidado, los entrecruzamientos mejoran y la integridad estructural se fortalece gradualmente. Este proceso no puede acelerarse sin comprometer su calidad, razón por la cual las condiciones internas consistentes importan más que la intensidad. También vale la pena señalar que la reparación no requiere perfección. El cuerpo no necesita calma constante ni ausencia de estrés para reconstruir el colágeno. Lo que necesita es suficiente tiempo recurrente en un estado restaurador para compensar los periodos de demanda. Cuando se logra este equilibrio, las vías del colágeno recuperan capacidad de respuesta incluso si la vida sigue siendo activa e imperfecta. Esta perspectiva con frecuencia trae alivio, porque reencuadra la sanación como algo alcanzable en lugar de frágil. A medida que la reparación vuelve a ser posible, la narrativa sobre el envejecimiento comienza a cambiar. El colágeno ya no se siente como algo permanentemente perdido, sino como algo condicionalmente disponible. ¿Por qué algunas mujeres reconstruyen el colágeno a los 70 años? Cuando las mujeres escuchan que el colágeno puede reconstruirse en etapas avanzadas de la vida, muchas asumen que esos casos son excepciones raras impulsadas por la genética o una disciplina extraordinaria. Sin embargo, en la práctica clínica, lo que separa a las mujeres que recuperan la capacidad de respuesta del colágeno a los 70 de aquellas que luchan mucho antes, rara vez es la suerte o la biología por sí solas. La diferencia radica en cómo sus cuerpos se relacionan con la recuperación del estrés y la regulación interna a lo largo del tiempo, moldeada con frecuencia por años de hábitos fisiológicos acumulados más que por una intención consciente. Algunas mujeres aprenden gradualmente, a menudo sin darse cuenta, cómo pasar más tiempo en un estado fisiológico restaurador. Sus sistemas nerviosos se recuperan más completamente entre las demandas. Su sueño apoya una reparación más profunda, y sus cuerpos no permanecen bloqueados en una alerta constante. Como resultado, aunque son mayores, su señalización interna permanece receptiva. Los fibroblastos responden, la circulación apoya el mantenimiento de los tejidos, y las vías del colágeno permanecen accesibles en lugar de suprimidas, lo que permite que la renovación estructural continúe silenciosamente en segundo plano. Por el contrario, muchas mujeres experimentan resistencia al colágeno mucho antes, no porque su piel haya envejecido más allá de su capacidad de reparación, sino porque sus cuerpos rara vez salen de un estado de supervivencia de bajo grado. Años de presión sostenida, descanso fragmentado, tensión metabólica y tensión no resuelta se acumulan silenciosamente. Con el tiempo, el cuerpo se adapta conservando energía y limitando el mantenimiento a largo plazo. La capacidad de respuesta del colágeno se desvanece no debido a la edad, sino debido a condiciones internas prolongadas que señalan repetidamente resistencia en lugar de renovación. Este contraste explica por qué la edad cronológica es un predictor tan poco confiable de la reparación de la piel. Una mujer en sus primeros 70 años que regresa regularmente a un estado de reparación puede mostrar una actividad de colágeno más fuerte que una mujer en sus mediados 50 cuyo sistema rara vez se desconecta del estrés. El cuerpo responde a los patrones, no a los hitos, y ajusta continuamente sus prioridades basándose en la seguridad interna percibida. Comprender esta distinción puede ser profundamente tranquilizador.
Significa que la recuperación del colágeno no está reservada para los jóvenes o los excepcionales. Sigue siendo posible en el momento en que el entorno interno vuelva a ser propicio. El cuerpo no lleva la cuenta del esfuerzo pasado. Responde a las condiciones presentes. Por eso la reparación del colágeno puede resurgir más adelante en la vida, incluso después de años de estancamiento, una vez que las señales que gobiernan la reparación se restauren de manera consistente. Como apoyar la condición que permite al colágeno regenerarse. Una vez que queda claro que la reparación del colágeno depende de las condiciones internas y no de la fuerza, el enfoque naturalmente se aleja de hacer más y se orienta hacia apoyar al cuerpo de una manera que permita que la reparación ocurra en sus propios términos. Este enfoque con frecuencia resulta poco familiar, porque a muchas mujeres se les ha enseñado que la mejora requiere esfuerzo constante y vigilancia permanente. En realidad, el colágeno se regenera mejor cuando al cuerpo se le dan oportunidades consistentes de asentarse en un estado restaurador, en lugar de ser empujado a rendir bajo presión. Uno de los apoyos más importantes para esta condición es el sueño profundo e ininterrumpido. Durante el sueño restaurador, las hormonas del estrés disminuyen, las señales de crecimiento y reparación aumentan, y el sistema nervioso se inclina hacia un modo que favorece el mantenimiento de los tejidos y la renovación celular. No se trata simplemente del número de horas dormidas, sino de la calidad, el momento y la continuidad del descanso. El sueño fragmentado o superficial mantiene al cuerpo parcialmente alerta, lo que limita el tiempo durante el cual las vías del colágeno están completamente activas y coordinadas. Igualmente importante es reducir la sobreestimulación crónica a lo largo del día y especialmente al principio de la noche. El compromiso mental constante, la exposición tardía a las pantallas, la carga emocional acumulada y los horarios irregulares pueden mantener al sistema nervioso sutilmente activado mucho después de que las demandas físicas hayan terminado. Con el tiempo, esto impide que el cuerpo realice completamente la transición al modo de reparación. Crear ritmos predecibles y permitir que el cuerpo se calme sin urgencia ayuda a restaurar el entorno de señalización del que depende el colágeno. Las rutinas suaves y consistentes también desempeñan un papel importante. La reparación del colágeno no requiere una intervención intensa, pero sí responde a señales regulares de seguridad y estabilidad. La respiración tranquila, el movimiento sin prisa y los periodos de descanso verdadero ayudan a reforzar la percepción del cuerpo de que es seguro asignar recursos al mantenimiento a largo plazo. Estas prácticas pueden parecer sencillas, pero su efecto acumulativo sobre el equilibrio del sistema nervioso y la capacidad de reparación de los tejidos es significativo. También es importante reconocer que el apoyo no significa eliminar el estrés por completo. La vida sigue siendo exigente y el cuerpo está diseñado para manejar periodos de presión. Lo que importa es si esos periodos están equilibrados por un tiempo suficiente y repetido en la restauración. La reparación del colágeno se vuelve posible cuando la recuperación es lo suficientemente frecuente como para contrarrestar la demanda y prevenir el cierre prolongado. Abordar el colágeno desde esta perspectiva con frecuencia trae alivio. En lugar de perseguir soluciones, las mujeres comienzan a trabajar con su fisiología en lugar de en su contra. Este cambio crea las condiciones que el colágeno necesita para regenerarse de manera constante y sostenible, sentando las bases para un apoyo estructural a largo plazo en lugar de una mejora temporal. Una nueva manera de entender tu cuerpo. La pérdida de colágeno con frecuencia se presenta como algo contra lo que debemos luchar. Pero como hemos visto a lo largo de esta conversación, es mucho más preciso entenderla como algo que el cuerpo retiene cuando las condiciones no son las adecuadas. El envejecimiento no borra tu capacidad de reconstruir colágeno. Lo que lo hace es el desequilibrio prolongado. Cuando el cuerpo es apoyado de una manera que permite que la reparación regrese de forma natural, la capacidad de respuesta del colágeno puede resurgir en cualquier etapa de la vida, con frecuencia de manera más suave y constante de lo que esperamos. Mi consejo es simple y firme: deja de perseguir soluciones rápidas. Ten paciencia con tu biología. Y empieza a escuchar lo que tu fisiología verdaderamente necesita para sentirse lo suficientemente segura como para repararse. Porque la gran verdad que pocas mujeres escuchan es esta: tu cuerpo no ha abandonado su capacidad de renovarse. Solo está esperando las condiciones adecuadas para hacerlo. Y esas condiciones, más de lo que imaginas, están dentro de tu alcance. Este contenido tiene propósitos informativos y educativos. No sustituye el consejo médico profesional.
Consulta siempre con tu médico o profesional de salud antes de realizar cambios significativos en tu estilo de vida o tratamiento.